Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Hola, estoy en el estadio José Zorrilla. No sé cuándo tú verás esto. Estamos en una calurosísima mañana, acabando el mes de junio de 2026. Cantan las chicharras. Estoy en el fondo norte. En la portería que está en el fondo norte marcó el primer gol de la historia de este estadio Jorge Alonso, un chaval de Puente Castro que tuvo trayectoria importante aquí en Valladolid, que también jugó en otros clubes de nuestra comunidad, como la Unión Deportiva Salamanca o como el Real Ávila. Bueno, pues con Jorge hemos quedado para charlar hoy en este nuevo capítulo de cómo hemos cambiado. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues estamos en el estadio José Zorrilla. Es verano y se nota desde luego que sí en el ambiente aquí en Valladolid. Y estamos con el hombre que llega a esta sección como un jugador clave en la historia de este recinto en el que estamos, el estadio, porque él fue el autor del primer gol que aquí se consiguió. Pero no solo eso, es mucho más. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Cada vez que entras aquí, ¿te viene algún recuerdillo, alguna cosa, o ya no? No, la verdad que no. La verdad que vengo todos los domingos con los nietos y la mujer y venimos a ver ganar al Valladolid. La verdad es que ya son muchos años y no, la verdad es que no siento nada especial, vamos. Bueno, un tío afincado en Valladolid desde hace muchos años, un vallisoletano más, pero que se suele decir, no, los vallisoletanos nacéis donde queréis, que tú naciste en tierras leonesas, ¿no? Sí, yo nací en Puente Castro, León, y me vine el último año de juveniles. Me firmaron con 17 años y jugué en el División de Honor el último año aquí. Así que todos tus primeros pasos y los primeros recuerdos de balón son evidentemente en tu casa. ¿Cómo fueron? Pues mira, fue en el colegio. En el colegio la verdad que tuve suerte, despuntaba. Antes llamaba Fudbito, jugábamos al Fudbito en el colegio de Puente Castro y quedamos campeones de León. Y a partir de ahí, bueno, mi tío tenía un equipo que se llamaba Atlético de León. Yo empecé en el Puente Castro a entrenar, pero el momento que se enteró que empecé a jugar, no sé si fue con 10 años, 11, creo que eran infantiles, pues vino a casa y habló con la familia, con mi padre y mi madre, y tuve que ir a jugar al Atlético de León. Me hubiese gustado jugar en el barrio, en el Puente Castro, pero después estoy feliz de haber jugado siempre en el Atlético de León, que estuvo allí de la Cruz, que después vino, vino antes que yo, de la Cruz del Atlético de León vino al Real Valladolid. Son recuerdos, imagino, como decía el poeta, ¿no? Recuerdo de un patio de colegio, de la calle, de ese fútbol que quizá ahora, Jorge, se ha perdido un poco, ¿no? No, se ha perdido total, porque ahora los niños tampoco tienen sitio para jugar. Antes salías de casa y ya había ahí un terreno para jugar. En el barrio estábamos jugando a todas horas. Si no estabas en el colegio, estabas jugando al fútbol. Ahora es muy difícil. Ahora hay parques, columpios y muchos más deportes, baloncesto, balonmano. Antes, aunque habían esos deportes, yo creo que el 99% jugábamos a fútbol. Y el fútbol de antaño se está perdiendo. Ya no hay extremos y no hay regateadores, porque no se entrena, porque en la calle lo que hacías era regatear, jugabas 10 contra 10 o 15 contra 15 y no te quedaba otra que regatear. Entonces ahora es muy difícil. Ahora los equipos se entrenan mucho físico, pero después yo que tengo 2 nietos y les voy a ver, lo que es técnica, regates, pases, no veo que se entrenen esas cosas. Es otro fútbol, desde luego que sí. En aquella época, evidentemente, como todos los chavales, ¿no? Combinando estudios con la actividad, con el fútbol. ¿Era buen estudiante, Jorge? No, era regularcillo. Era de 5, 6, 4, por ahí andaba. 6 y medio como máximo. O sea, y si no hubiera sido fútbol, ¿qué hubiera sido, Jorge? Yo era mecánico. Yo tuve la suerte o la desgracia, no lo sé, a los 14 años de trabajar de mecánico. Estuve 3 años de mecánico. Cuando me fui a buscar el Valladolid, venía de trabajar y llegué allí un día, que lo cuento porque
yo lo soñaba eso, llegar a casa y ver un coche grande en la puerta de mi casa. Y así fue. Estaba el coche de Ramón Martínez, que tenía un coche, creo que era un Laguna de los de antaño, claro, del año 77, 78, que era muy grande. Y fue lo primero que pensé, alguien me ha venido a buscar. Y mira, llegué y era así. Así fue como me enteré de mi fichaje. ¿Y qué te dijo? ¿O no te dijo nada directamente, se lo dijo a tus padres? No, ellos estaban dentro y cuando entré, me lo dijo mi padre, mira, es Ramón Martínez, Santiago Llorente, que son del Valladolid y vienen a ficharte. Y bueno, ahí estuvimos discutiendo un poco, porque después Ramón me lo ha recortado muchas veces, porque mi obsesión era ayudar en casa. Y entonces le dije que si venía para acá, me tenían que buscar un trabajo para trabajar por las mañanas, y así fue. Estuve trabajando, por las mañanas trabajaba en Valladolid, me buscaron un trabajo, y por la tarde entrenaba con los juveniles. Claro, porque por aquella época cobrar como juvenil 0. Bueno, O te poco. daban 5.000 pesetas. 5.000 pesetas. 5.000 Y pesetas. al cambio y la comida, estos son claro. en euros ahora Unos 30, no llega a 30 euros, ¿no? Por ahí, Sí. sí. Bueno, yo creo que para ayudar un poco en casa, porque yo en el taller ganaba 3.900 pesetas, y bueno, a lo mejor al decir eso, pues dijeron, bueno, le compensamos con 5.000 y ya está. Y te vienes para Valladolid, te vienes tú solo, Yo solo. no hay mucha distancia a casa, pero no dejan de haber casi 200 kilómetros y Sí. no se hacen todos los días, con lo cual No. hay una distancia, hay una Sí, separación. sí. Yo conviví aquí, mira, que hace 15 días hemos estado comiendo juntos con 7 compañeros en el piso, en el Arco Ladrillo, y después, claro, no tenías coche. Aunque después al año siguiente saqué el carnet, no tenías dinero, no había dinero para comprar coches, y la verdad es que iba poco a casa. Tampoco entrenábamos todos los días, jugábamos el fin de semana, íbamos a Madrid, a Talavera, a Cuenca, a muchos sitios a jugar. Ellos venían a ver, mis padres y mi hermano venían a verme jugar casi todos los domingos, pero yo a León la verdad es que iba en fiestas de Puente Castro y no iba mucho, algún fin de semana que no jugásemos, pero me tenía que ir, iba en el tren, claro. Claro. Oye, hablas de cuando llegas aquí, trabajas por las mañanas, también de mecánico. Sí. ¿Recuerdas dónde Sí, fue? sí, Sí, sí. claro que lo recuerdas. En la carretera León, enfrente del hotel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿Conde Ansúrez? enfrente del Conde Ansure, en una calle Javesas, en un taller éramos con el jefe 4 trabajando, y ahí estuve unos cuantos meses. ¿Y se podía Hasta- combinar bien? Sí, no tenía problemas. Madrugábamos porque tenías que madrugar, no sé si entrábamos a las 8 o a las 9 a trabajar. Me acuerdo que compraba el pan para hacer el bocadillo en la primera tienda que pillase, pues cogía el autobús y me iba hasta allí, no había problema, porque yo estaba acostumbrado a trabajar, llevaba ya 3 años trabajando, madrugando y siendo un hombre, como decíamos antaño. Ahora con 14 años, bueno, con 20 yo creo que son casi niños, y con 14 años ya eras un hombre que ayudabas en casa. Un hombre que ya ayudaba en casa, que ya vivía fuera de casa y que ya buscaba su sueño también, el de ser futbolista, que Sí. poco a poco va llegando, ¿no? Sí, cuesta mucho, y la verdad es que yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte, porque aunque yo estando en León iba a entrenar solo, mis amigos, los del taller, se iban de fiesta o a la discoteca tal, y yo me iba a correr. Me decían que estaba loco, porque después había en Puente Castro, tenemos de todo, tenemos el cementerio que todo el mundo de León pasa por allí, porque un día a otro tenemos que ir, y el manicomio teníamos un manicomio a 100 metros, y muchas veces, como iba muy tapado, pues decían, aquí viene un... Un loco. Pues sí, es que era así, porque les dejaban salir y había muchos por la calle, y la verdad es que trabajé bastante, pero la suerte es muy importante, porque tú puedes ser bueno o regular, pero si no tienes esa suerte, alguien que te vea, que después me enteré que me había visto y fue el Valladolid, fue Tejedor, Antonio Tejedor a verme, que después fue mi entrenador. Pues si no es alguien así que diga, oye, pues en León, Atlético León hay un chaval que parece que despunta o tal, pues la suerte es muy, muy importante. En aquella época ya jugabas de delantero, ¿siempre has jugado arriba? Sí, era media punta. Media punta. Sobre todo en zona izquierda. Fíjate que yo siempre he sido, que la gente, el 99% por la gente se piensa que soy zurdo. Siempre era derecho, pues siempre he jugado por la izquierda, porque trabajé de niño, con 8, 9, 10 años con mi hermano, estaba todo el día dándole con la izquierda. Yo siempre quise ser zurdo y siempre he jugado por el lado izquierdo.
pierna cambiada, que está de moda ahora, ¿no? Parece que lo han inventado. Sí, sí. La verdad que yo pues tenía la suerte de ser derecho y manejar muy bien la pierna izquierda. Y en juveniles, evidentemente, lo que tú dices, hay que estar en el momento, que alguien te vea, que alguien te dé la oportunidad. En juveniles haces una buena temporada y el club confía en ti, ¿no? Sí, la verdad es que empezó muy bien, porque el primer partido contra el Salamanca metí 3 goles, ganamos 4-0, metí 3 goles, y eso da mucho. En la pretemporada ya había hecho goles y empezaba a sonar un poco el nombre de Jorge en el División de Honor. Después, creo que fue en noviembre, estaba entrenando Pachín, que me imagino que sería Ramón Martínez y Santi Llorente, hablarían con el míster, oye, pues este chaval yo creo que tiene que empezar a entrenar con el primer equipo, y empecé a entrenar y debuté pronto, creo que fue en diciembre, ya no sé si fue en diciembre, debuté en segunda división, iba a decir ahí en este campo, ¿no? En el viejo. Me hicieron un penalti, metí un gol el día que debuté, la verdad que me salió muy bien. Y me llamó también la selección española juvenil. Y eso te abre muchas puertas, que seas internacional juvenil, pues yo creo que el club se ve un poco obligado a echarte una mano o a entrenar, y que el entrenador de vez en cuando te ponga. He tenido suerte en la vida. Sí, ¿a quién recuerdas de aquel primer partido que llegabas como un crío, imagino? Sí. No sé si a limpiarle las botas a los demás para recogerle, sí, porque pero poco más o menos. Antes era así, antes el que llegaba, ahora no, ahora los niños o los chavales son, iba a decir, bueno, pues se dan. Los veteranos tampoco aprietan mucho, antes sí, antes había una jerarquía que a mí me gusta, a mí me sigue gustando la jerarquía, que manden y que los nuevos lleven los balones, recojan los balones. Y eso es lo que hacíamos. Allí había alguna duda cuando había un rondo, y allí no había duda. El joven entraba y se acabó. No, nadie preguntaba ni, no, que has fallado tú, no. En el momento que te miraban que había una duda, entrabas, y Yacer, Yaque me ayudó muchísimo. Estella, muy bueno, la verdad es que era Ruski, Antonio Santos. Pero Yaque fue el que más me ayudó. Fíjate, incidiendo un poco en lo que contabas, ¿no? Recuerdo una conversación con Michael Robinson que decía: yo fui el fichaje más caro de la historia de la Premier, y cuando llegué al vestuario del Manchester tenía que recoger las botas de los compañeros y limpiarlas, y no se veía como una afrenta o como un menosprecio, sino como un quemar etapas, ¿no? Claro, tú eras el nuevo, el joven, y lo lógico es que si alguien tiene que llevar los balones, no los lleve Yacer, Yaque, Moré, que estaba, Ruski. Lo normal es que el chaval que acaba de llegar lleve los balones, porque ahora veo que no los llevan, que hay bueno, es que personal, ahora hay 4. Hay personal para esas cosas, ¿no? Pero si no hubiese, pues lo tendrían que llevar, creo yo, a mí me parece lo lógico, los chavales, los últimos en llegar, no alguien que tenga 30 años y un chaval de 18 le esté mirando cómo lleva los balones. Claro, a lo mejor quien nos esté viendo está diciendo, más joven, ¿estos que están diciendo, ¿no? ¿De qué bobada están hablando? Pero bueno, de alguna manera eran jerarquías que había que cumplir y un respeto a la edad, ¿no? Pero yo es que a mis hijas siempre se lo he dicho, y ahora a los nietos intento inculcárselo. Es que antes tú ibas en el autobús y veías a una persona mayor y tú estabas sentado, y no hacía falta que te dijeran nada, te levantabas y dejabas sentarse a ver. Yo creo que esa educación, que la culpa la tenemos los padres, no los niños, la culpa es de los padres, que no se lo hemos inculcado, ¿no? Es otra vida, es otro momento, y hay que vivir con ello. Claro. Bueno, volvemos al fútbol y a tu momento. ¿Te quedas mucho más en juveniles o a la siguiente temporada ya eres nada? Ese mismo año, ya te digo, creo que fue en noviembre, me empecé a entrenar con el primer equipo, seguía jugando con el juvenil cuando Pachín no me llevaba, creo que jugué 4 partidos o 5 esa temporada. Yo seguía jugando con el juvenil, y quedando 8 o 10 partidos, el Promesas estaba en una situación que estaba para descender, y Lolo, que jugaba conmigo, que después al año siguiente jugó en el primer equipo también conmigo, pasamos a jugar con el Promesas, logramos salvarnos, y ese mismo año yo jugué la semifinal y la final de Copa Federación, que nadie habla de ello, pero es otro trofeo que tiene Nacional, el Real Valladolid,
fuimos campeones de la Copa Federación con ese juvenil. ¿Cómo era ese torneo? Copa Federación. ¿Copa Federación? Sí. De España, sí, española. ¿Y eso lo jugaban los...? El primero y segundo, que en ese año fue Madrid y Atlético de Madrid, jugaban la Liga, que era, no sé si era la Copa Rey o Copa Generalísimo, no me acuerdo de ese año lo que era, y después los demás equipos de España jugábamos en la Copa Federación. Vale. Y eso lo ganó el Real Valladolid. Eso lo ganamos. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo porque poca gente lo sabe. El otro día el presidente en televisión, que me chocó, hablaba y dice, porque somos campeones de la Copa de la Liga y de la Copa Federación. Y dije, uy, que el presidente del Valladolid que acaba de llegar sepa eso, es de halagar. Es un estudioso, desde luego que sí. La verdad es que de la historia tiene del Real detalles Valladolid. de la historia que ni yo lo sé. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, y a la siguiente temporada, ¿qué pasa? Primer equipo. Sí, me llaman al club a hacer un contrato, era amateur, antes había un contrato que se llamaba amateur compensado. Ajá. Y ya empecé con Eusebio Ríos, llegó Eusebio Ríos. Estamos hablando del 80 y... 80. 79-80, 79-80. que fue el año que ascendimos. Ese año hicieron un equipo, porque estábamos Lolo, Agal y yo. Es verdad que tenían que iniciar de los 11, 2 sub-20, con todos los equipos de segunda división, y nosotros tuvimos la suerte que éramos 3 y casi siempre jugábamos los 3, o sea que no, aunque no hubiésemos sido sub-20, hubiésemos sido, me imagino yo, titulares, ¿no? Porque muchos domingos jugábamos los 3 y hicimos muy buena temporada. Yo metí 11 goles y conseguimos el ascenso a primera división. Por aquella época Jorge Alonso ya está consolidado como futbolista y lo de la mecánica lo ha dejado, y está centrado en una carrera que va a ser importante, ¿no? Sí, nunca sabes, ¿no? Porque es verdad que me salió muy buena temporada, hice 11 goles, jugué bastante bien, ahora que ya soy mayor lo puedo decir, y bueno, acto seguido me llaman para hacerme otra vez fichado profesional ya, y bueno, esto nunca se sabe, porque cuando eres joven haces un año bueno y después a lo mejor no llegas a ningún lado, pero bueno, tuve suerte en primera, metí 7 goles, el primer año de primera con Paquito, el segundo creo que fueron 11 otra vez, y bueno, ahí tuve continuidad y pude demostrar que podía ser jugador de primera división con el Valladolid. Y tanto, venían además, no sé si los mejores tiempos, pero unos tiempos importantes para el club, ¿no? Sí, yo la verdad que con la gente que hablas por ahí, que te para, que estás tomando un café y vienen a saludarte, todo el mundo habla de que los años 80 fueron los mejores años del Valladolid. Es verdad que en el 90 y algo, con la final de Copa, hubo muy buenos equipos después también. Pero yo creo que al ser los primeros años de primera división, los 80, yo creo que está grabado en la gente de mi edad más o menos. Pasó de todo, ¿no? La llegada al nuevo estadio, por ejemplo, ganar la Copa de la Liga, jugar en competición europea, bueno, prácticamente lo más de lo más. Sí. Teníamos mucho miedo. Al cambiar del estadio, siempre hablamos que allí la gente estaba muy cerquita de la línea, apretaba mucho, y cuando viniésemos aquí al nuevo Zorrilla, está la gente más separada, con el foso, que ahora no hay foso, pero antes había foso. Teníamos esa duda, pero bueno, el público se portó bien, tuvimos suerte y logramos mantenernos muchísimos años en primera división. Después, en la temporada 83-84, ganamos la Copa de la Liga con un gran entrenador que fue Fernando Redondo, que nos convenció de que podíamos hacer cosas buenas. Él siempre habla de que éramos muy buenos futbolistas. Yo creo que ni nosotros mismos creíamos que éramos tan buenos como después resultó ser, ¿no? Porque ser campeón de la Liga, de la Copa, con todos los equipos de primera división, Madrid, Barça, Atleti, Bilbao, con todos, pues no era fácil. A lo mejor tampoco le dimos en ese momento la fuerza que tenía ser campeones de la Copa de la Liga. El único gran título que tiene el Real Valladolid. Bueno, pero antes de todo eso llega el primer gol, el día del debut aquí contra el Athletic Club de Bilbao, y ese primer gol en este estadio lo marcas tú. Sí, la verdad es que además fue curioso porque, si no recuerdo mal, había sido titular en todos los partidos, y ese, no sé si fue un castigo de Paquito. Me quedé con ganas de preguntárselo con el cariño que le tenía, y él me tenía mucho cariño, mucha aprecio. Me quedé en el banquillo y bueno, yo creo que fue en el minuto 70 o una cosa así, se lesionó Pepín y salí. Bueno, y tuve esa gran suerte, ¿no?
¿Cómo lo recuerdas ese gol? Pues bueno, fue una jugada que inicié yo en medio campo, con pase a Joaquín, un murciano que jugaba de 9. Se la pasó a Alí Navarro y Alí Navarro hizo un centro raso al punto penalti más o menos. Y bueno, yo llegando de atrás pues tuve la suerte de meterle un gol a un amigo además, que era Zubizarreta, porque íbamos juntos a la selección. ¿En esa portería? Sí, en esta. En la del fondo norte. En la del fondo norte, donde se ponen ahora los que más se animan del Valladolid. Y a partir de ese momento, competición europea incluso. Sí. ¿Cómo vives aquella historia? Pues algo que, claro, no habías jugado nunca, ni el Valladolid había jugado nunca en Europa. Nos tocó el Rijeka, que aquí ganamos 1-0, y fuimos allí y fue un día terrible, porque hacía un viento, el campo estaba al lado del mar, un viento terrible, una lluvia, bueno. Nos dejaron hasta ellos tacos de aluminio más grandes, porque eran tan pequeños el campo embarrado, y nos superaron, la verdad es que allí nos superaron, nos ganaron, creo que fue 3-1, pero nos ganaron bien, o sea, no podemos decir, pero bueno, conseguimos jugar la Copa de la UEFA, que no era poco para un Real Valladolid. Desde luego que no. Y afianzado en el Real Valladolid, ¿cuántos años más estuviste? Estuve en total 9 años. 9 años. Sí. El último año que quedé también máximo goleador con 7 goles, no llegan a acuerdo. Yo sabía que no iba a llegar porque entró de presidente el Fino, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, le llamamos el Fino todos, y un día viniendo de Cádiz en el tren, jugando una partida del mus con él, ya vi yo que las cosas no iban a ir, porque le dijo Fenoy, acaba de contratar con Fenoy, y le dijo, ¿cuándo no vas a renovar? Y él ya le contestó, tú ya estás renovado. Y dice, Jorge, Jorge me han dicho que es un poco peligroso hablando de dinero, y en ese momento me di cuenta que no iba a continuar, no llegamos a un acuerdo porque se quiso reír de mí, y bueno, acto seguido me llegó una oferta del Logroñés, que había ascendido a Primera División, y después sí que me llamó otra vez para renovar, pero había dado ya mi palabra al Logroñés de que iba para allí, y la palabra está por encima de todo. Era tu segunda salida de casa, sí. Pero bueno, ya imagino que es muy diferente, ¿no? Más maduro, más profesional. Claro, sí, ya tenía hasta una niña, y bueno, me costó porque al final estaba muy a gusto y la gente me quería mucho aquí y tenía el puesto más o menos asegurado, que después de 9 años de titular, pues... Pero el fútbol es así, encantado porque además, no sé si son mis mejores amigos, pero tengo allí 2 amigos extraordinarios que nos vemos cada poco, y feliz de haber defendido los colores de Logroñés. ¿Cuántos años estuviste? Estuve 2 años. 2 años. 2 años. Y después me fui, no sé si a tu tierra, creo que sí. Sí, a Salamanca. Estuve 3 años allí. Sí. Y más encantado todavía, sí. Porque allí fue donde noté, donde más me quería la gente, en Salamanca. Sí, me acordaré porque además mi hija pequeña nació en Salamanca, y en Salamanca fue una gozada. Deportivamente tuvimos, porque bajamos, pero fueron 3 años extraordinarios. ¿Con qué amigos allí, con qué compañeros? Pues mira, con época? Balta, Teo, Orejuela, Rodolfo, Loren. Bueno, había mal equipo, el portero era... ¿Lozano? No. Lozano no. Joder, uno de San Sebastián que jugó en el Betis, no me acuerdo ahora. Cervantes, madre mía. Cervantes. Teníamos muy buen equipo. El primer año, muy buen equipo. Había jugadores buenos. Allí estaba entonces el presidente Hidalgo. Pepe Hidalgo. Sí. Si tú eras peligroso, él también andaba a la zaga, ¿eh? Bueno, él le sobraba el dinero y no era mala gente, o por lo menos conmigo, aunque tuve un conato que al final, cuando me tuve que ir, pasar alguna cosa, pero bien, sin problema. ¿Y ahí acabas? ¿En el Mántico acabas? No, ahí acabé con Neme, que descanse en paz, murió hace 2-3 años. Se marchó a Avilés y me dijo, ¿te quieres venir para allá? Y dije, contigo voy al fin del mundo. Y me fui a Avilés, hicimos allí un buen año, y después ya cuando me iba a retirar me llamó Tejedor, que estaba en el Ávila, que estoy muy mal ya, que estuvo mayor, pero vino el presidente y
¿Te convenció? Bueno, me convenció el dinero que me dio, la verdad, Sí. que no esperaba ganar tanto y allí estuve. Metí también 11 goles, hice muy buena temporada, pero allá querían también renovarme un año más, pero ya estaba mayor, la rodilla ya empezaba a molestarme mucho y en Ávila fue el último año que jugué al fútbol. Y adiós, se acabó una trayectoria de ¿cuántos años? Joder, pues no, la verdad que no les he contado, pues mira, 9 aquí, 9, 11, 14, 15, 16. Que no está de nada mal. profesional, sí, sí. Para aquellos años, porque antes te retirabas mucho más joven que ahora y empezabas también más tarde. O sea, yo tuve suerte porque empecé joven y me retiré con 34. O sea que, Bien. bueno, bien. ¿Y después qué? Pues después estuve un poco en el paro, porque teníamos paro, a ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Y un día con Martín Sáez, que fue compañero mío también en el Valladolid, también jugó en el Salamanca, un día hablando con un tejedor, pues nos llamó, él trabajaba con cerdos y tal, y nos llamó que había una persona que quería hablar con nosotros por el tema de gallinas, del tema de aviar y tal, y montamos una granja que estuvimos 20 años con ella, y la verdad es que muy bien. La montamos allí en Aranda de Duero porque trabajábamos prácticamente para Pascual todo, y la verdad es que me gustó muchísimo. La verdad es que es un trabajo Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Balón con gallina no tiene nada que ver. Animales vivos, pero muy bonito. La verdad es que me gustó muchísimo. Muy complicado también, imagino. Sí, porque el animal al final, en el momento que te descuidas un poco, si no tiene comida, si no bebe, enfermedades, que hay muchas vacunas, y tienes que estar muy atento a las 24 horas del día, porque tienen que comer las 24, todos los días del año. 24/7. Sí, sí, eso es, siempre tiene que haber alguien en la granja. Pero muy bien, la verdad es que muy buen trabajo. Y ahora disfrutando, ahora jubilado, tranquilo, Sí. imagino que disfrutando de los nietos. Pues sí, la verdad es que sí, tengo 4 nietos, 2 que juegan en el Betis al fútbol y 2 niñas que el año pasado también empezaron a jugar al fútbol aquí en el Parque Sol, intentándolo. Y los fines de semana lo tengo ocupado con los nietos viendo partidos, como los padres, que es, la verdad que los padres, que son los 2 días que tienen para descansar, están todo el día liados Con ellos. llevando a los niños al fútbol, claro. Oye, por cierto, sí estuviste como entrenador, Sí. sí volviste al mundo del fútbol, pero no acabo de cuajar porque... No, porque yo empecé, cuando me retiré, yo qué sé, al mes o así, fíjate, se me había olvidado hasta que había entrenado. En Parquesol había un equipo que fue el primer equipo que había, que se llamaba Mirador, después se fusionó con el Parquesol, desapareció el Mirador, y yo entrené al juvenil del Mirador. Llegamos fíjate, era un equipillo que nos costó, pero al final llegamos al final de Copa Federación, se llama también en Valladolid, nos ganó el Sur en la prórroga, y acto seguido, al acabar la temporada, me llamó Antonio Santos para venir a entrenar al juvenil, y estuve, creo recordar, 5 años en el segundo juvenil, el de Liga Nacional, que creo que ahora Mato ha fichado en el Nacional, me alegro mucho que vuelva futbolistas a entrenar, y me gustaba muchísimo, la verdad. Me presenté al carnet de Nacional, que había un selectivo, pero nos pusimos en huelga en toda España, porque queríamos quitar el selectivo, y a raíz de ahí, a los 3 o 4 meses volvieron a presentar sin cambiar nada, y yo dije que costaba 100 y pico mil pesetas de aquella, que se había perdido 100 y pico mil pesetas y no cambiaba más nada, ¿para qué me iba a presentar? Yo creo que fui de los pocos que no me presenté, y después, a partir de ahí lo dejé, hasta que un año me llamó Antonio Santos para volver a entrenar de segundo entrenador con Onésimo, que estaba en el Laguna, y estuve creo que 10 o 11 años aquí de segundo entrenador, que tuvimos también la gran suerte de entrenar al Valladolid cuando echaron Joder, con qué cabeza tengo. El que está ahora creo que es en Grecia, entrenando a Mendilibar. Echaron a Mendilibar y nosotros estamos en la promesa y pasamos al primer equipo. ¿Y un buen recuerdo o no? Muy buen recuerdo. Sí. Ese año se descendió, porque después llegó Javier Clemente, que estuve también de segundo con Javier Clemente, que yo creo que me tenía que haber ido, lo que pasa es que Onésimo se puso
un poco cabezón de que me quedase con Clemente. Pero muy bonito, la verdad es que igual que me gustaba ser primer entrenador, ser segundo entrenador, si te dejan hacer cosas, es muy bonito también. Vamos a ir acabando. Yo me suelo llevar una foto vuestra, una foto virtual, esa gran foto que siempre tenéis, bueno, que todos tenemos, ¿no? Yo si tuviera que poner una foto de mi vida sería esta. De tu vida deportiva, ¿cuál sería, Jorge? Esa gran foto que tú nunca vas a olvidar ni a perder. Bueno, yo tengo una en casa que la ha puesto mi mujer en el salón, que es haciendo una jugada aquí en el nuevo Zorrilla con Suster, y los que van dicen, joder, corría Suster detrás de ti. Quizá esa, ¿no? Porque la del gol es verdad que es muy bonita, pero yo no le tengo nada especial. La verdad es que es muy bonito, pero yo esas cosas tampoco las doy mucha importancia. Yo creo que esa que estoy con Suster, que está corriendo detrás de mí, con esa me quedaría yo. Pues con esa nos quedamos y me la llevo. Gracias, Jorge, por haber compartido toda tu vida con nosotros. Muchísimas gracias por acordaros de mí y un placer estar con vosotros. Pues seguimos usando más personajes en Castilla y León aquí en este Cómo hemos cambiado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.